Oye, ahí estuvimos con nuestro bloque 1. Es como que volvimos al principio. Cuando partimos hace 5 años, nuestro programa tenía 3 bloques. Así que ahora volvimos a eso porque fue esto especial. Estuvimos con Javiera Guerra, espectacular ella. Nos dejó súper claro este operativo para que participe totalmente gratuito. Oye, ahora les vamos a presentar nuestro primer invitado. Voy a leer un poco su biografía. Es un actor y director antofagastino, porque hizo 2 papeles muy conocidos que fueron, bueno, de televisión, como fue el de en Sudamerican Rockers, que es referente a los prisioneros. Él fue Jorge González. Y obviamente también él fue el protagonista en Zamudio e Hijos del Desierto. Y vuelve hoy día a nuestra ciudad con la obra F, que es un viaje emocional sobre la herida paterna, la identidad y la necesidad de ser amado. Bueno, está protagonizada por Fernando Guerra y que se va a dar en el Centro Cultural Fotógrafo de Cerros, que una vez entrevistamos a Glen Arcos y ellos quedan ahí en Centeno 635, de verdad, que he ido a dar esta actividad. ¿Por qué es importante? Seguimos un poco en el teatro, porque la semana pasada vino Teresita Ramos, en este caso con su hija, actriz muy conocida también, Sí. la Tuz. Así que, oye, Michael Silva, te presento, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, tremendos personajes que tuviste, pero partamos por el principio, ¿cómo se diría? Cuéntanos un poco primero de tu llegada, de cómo sales de Antofagasta, cómo decides estudiar teatro y cómo llegaste a... Preguntábamos la semana pasada, tanto a Teresa como a Paola, oye, hay actores que hacen mucha diferencia entre las tablas, la televisión o la pantalla grande o que el cine, digamos. En tu caso, ¿cómo llegaste a esta serie de televisión? Bueno, a ver, trataré de acotar. Sí, pues. Tenía 19 años, tenía que estudiar y decidí estudiar actuación sin la conciencia plena, ¿no? Creo que uno nunca la tiene respecto a sus decisiones y cómo después repercuten en un futuro. Creo que fui consciente de lo que estaba haciendo recién en segundo año de la carrera, ¿Ya? posterior a eso en tercer año, puntualmente. ¿Dura 4 años? Dura en mi universidad, la que estudié, sí, 4. Estudiaste en En la la Universidad de Arci. desarrollo, en la ARSI. Sí, en la Universidad Arci, que ya no existe, No, por cierto. bueno, no voy a comentar nada, Sí. no voy a comentar nada. Bueno, se podrán hacer una idea. Sí, sí, Arsi desapareció la Arsis. Después ustedes Desapareció. preguntan por qué. Preguntarán por qué. ¿A quién perteneció? A quién perteneció y por qué desapareció. Sí. Oye, Bueno. Michael, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. de Hace verdad. juego con ese vestido, con ese color. blazer rojo. Somos Antofagasta. Bueno, tú vienes a presentar tu nueva obra, se llama F. ¿Sí? F, cuéntame de dónde viene el nombre F, a qué significa, de qué se trata, y de ahí vamos a ir Ya. buscando más Súper. detalles. Genial. Bueno, yo tenía el deseo de hacer una obra de teatro y estaba leyendo porque no sabía bien qué hacer, entonces empecé a leer. Llegué a un texto de Kafka que se llama Carta al Padre, en donde Kafka le escribe una carta a su padre dándole a conocer cómo él se siente en su presente y de cómo ha venido arrastrando un montón de, digámoslo así, secuelas de la relación que él mantuvo con su padre, un padre autoritario, abusivo. Me interesó mucho el texto, pero no quería montar ese texto. Entonces recordé que yo había en algún tiempo conversado con una persona y lo contacté, entonces lo entrevisté durante horas. A partir de esa recopilación de audio, armé una obra y le di un sentido reescribí, ¿no? Más bien Claro. lo que había registrado. Y a partir de eso se genera una obra con una estructura dramática y queda en un monólogo y queda en F, que es finalmente esta obra. Wow, increíble, porque el protagonista, por lo que tengo entendido yo acá, escrito, decide enfrentarse a un padre siendo tipo Forrest Gump, ¿o no? Lo que pasa es que en el proceso de investigación ¿Sí? de la obra, en el proceso creativo que duró aproximadamente unos 3-4 meses, yo entiendo la construcción escénica no como un asunto rígido, como una práctica rígida en el sentido de que tengo un texto y se debe montar tal cual. Forrest Gump entró después y se incorporó Y después. tiene que ver más encima con todo el Sí. registro que tú tomaste. Ajá, sí, tiene que ver, es un alter ego de este hombre, ¿no? En esta relación que también tiene con su padre.
Ahí también inserté unos textos que eran míos, las entrevistas, que yo te digo que sale de este hombre. Finalmente, lo que está allí en la puesta en escena es es un testimonio, ¿me entiendes? Y se puede comprender que es un testimonio por cómo está escrito, porque surge no de la mente mía en el sentido de, a ver, me voy a poner a escribir, ¿qué podría decir alguien? No, sino que es una transcripción. Es como si nosotros en este momento grabamos esto, yo después me voy a mi casa y hago una hora de 3 personas que entrevistan ¿me entiendes o no? Sí, sí, Como, te entiendo Ah, totalmente, ya, entiendo. totalmente. es lo que se llama una, Claro. digámoslo así, una dramaturgia hablada, ¿no? Que se hace mucho. Claro, Hay una y tú le colocas, por decirlo así, como de tu cosecha, quizás llegándole a Sí, otro... porque hay que ficcionar, hay que armar una estructura, hay que dar un sentido, una coherencia, una armonía al texto dentro de la puesta en escena. Oye, Michael, Sí. y bueno, y de F, Hijo del Desierto, y Sudamerican, American Rockers. Sudamerican Rocker, ¿cuál es el que más a ti te ha llevado, más te ha más llenado, quizás, como actor? Todos los proyectos son significativos para mí. O sea, cuando nombran Sudamerican Rocker, en relación a tu pregunta, ¿Mm? eso me abrió espacio para otros espacios creativos, ¿no? Yo a partir de esa serie entré a hacer cine y después consecuentemente a hacer otras series. Y después de muchos años, después de 8 o 9 años, recién hice mi primera teleserie que era Hijo del Desierto. No era mi afán en ningún caso poder hacer teleserie. Es más, yo recuerdo mucho que yo estaba en el cine del Líder, lo ¿Ya? recuerdo, lo voy a recordar siempre, y había ido solo a una función de la tarde, como de las 4 de la tarde, y estaba solo en el cine arriba, Guau. solo. Y estaba viendo la película, y yo dije, yo nunca voy a hacer esto. Ah, Yo tú dije, lo dijiste, sí, yo claro. nunca voy a hacer esto. Por eso nunca, digas, Eso nunca es- digas nunca. Siempre se ha dicho ese dicho, claro, Cierto, nunca. que nunca digas nunca. Porque yo había congelado ese año, en segundo año de la universidad, había ¿Ya? congelado, y me vine. Sí. Te habías retornado. Sí, después había de hecho decidido, no, nunca lo decidí, lo pensé, no estudiar nunca más actuación, ¿no? Y quería pero estudiar eso- filosofía, cosa que fue bastante bueno no haber estudiado Yo filosofía. creo, complejo, complejo. Y luego de eso me acuerdo, dije, nunca voy a hacer esto, me voy a dedicar a hacer clases y voy a hacer obras de teatro, que es lo que menos hago. Entonces ya lo Y me- saben, el próximo protagonista de la novela, cuando el Mega vuelva a hacer novelas buenas, porque ahora está Tiene puro, razón. es que Tiene o sea, razón. hay un montón de gente talentosa, creemos cosas nuevas y Es verdad. no hagamos estos remakes que no han salido muy bien, seamos sinceros. Es verdad. Va a ser acá el actor principal, se lo presento, porque justo está diciendo que no quiere la televisión. Es que yo no llegué a la televisión por un interés, digo, no fue de hecho ni siquiera la serie. Mm. Mi motivación para poder llegar a esa serie era otra, que no tenía que ver con un asunto artístico. Es una cosa más que... Pero en la amplificación, a ver, yo creo que la televisión tiene dos aristas. Una, si bien puede ser a veces muy, muy corto, no sé, el hacer una teleserie que te debe reventar por 4, 5, 6 meses. 8 meses, por lo o general. 8 meses Capítulos, ya, claro. por los capítulos, el ritmo, también significa una remuneración muy alta, muy corto tiempo. No es tan así tampoco. O no es tan así. Antes, o antes era mucho más. mucho más. Tal De vez hecho, era la escala sí. muy grande antes, el llegar a la tele y hago una telenovela, de verdad ahí como que me aseguro, entre comillas. Ni tan ¿No así, tan así? ni tan así. Según lo que yo sé, no es tan así No sé. para algunos. Ah, Para bueno, algunos claro, porque es lo que más, ya, para otros es menos y Ya. para otros es menos de lo que de lo que debiera uno, ser. ya. Menos de lo que... Mira, qué bueno el alcance que nos hace, ojo. Sí, porque hay una ilusión detrás de todo lo que se ve. O sea, la gente que no está inserta en ese medio ¿Mm? tiene una ilusión respecto a lo que es hacer cine o hacer televisión. Pero como en todo trabajo, suceden muchas cosas que no debieran ocurrir. Ah, mira, oye, no. Entonces no hay que romantizarlo. Ya, Claro. oye, lo estamos conociendo de primera fuente, porque Sí, es algo, es importante no una industria romantizarlo. súper desconocida para el común de la gente. Pero es que importante ese concepto que usas de industria, porque Sí. ni siquiera existe como industria. Si te das cuenta, hay un canal de televisión que hace 2 teleseries, me parece, no sé cuántas hace, que yo no Sí. las veo, 2 o 3. Y más que eso, Pues se perdió la No, industria sí, antes, porque antes quizá la guerra antes. la guerra de las telenovelas y recuerdo cuando estaba... TVN la llevaba. O sea, Los 90. Es que TVN, bueno, si bien las del 13 eran majestuosas, muy buenas historias también, la competencia con TVN, y ahí creo que se cumplía un poco más el rol público, pese a que tiene que ser, al igual que el Banco Estado, es un competidor más del Yo creo, del mercado. yo creo que las del 13 eran más de alta alcurnia y Eran las de marrón TVN, glacé, las marrón de glacé. TVN eran las de No. nosotros. Sí. ¿cierto? No, pero es que se TVN, correspondían a historias más, pero TVN le, Más más real, territoriales, sí, más más, territoriales. el sí. rol que cumplió, mostrar el pueblo gitano.
mostrar con oro verde el tema del sur. Sí. O sea, de los primeros que hablaron se atrevieron a hablar del tema medioambiental, la tala de Ajá. árboles. Toda el la era que- de Vicente Sabatini, los años 90. todo Sí. eso que recorría el país, para mí yo sí claramente lo considero una industria que movilizaba turismo, recursos Sí, y de todo desde ese lugar, sí. al lugar, o sea, la isla Pascua y Orana, espectacular. ¿Me entiendes? Romané, Mejillones. O Mejillones, oye, Ajá. esa, que me recuerda la anécdota, la gente paraba en esa Shell y la Shell no existía, la Shell era falsa, estaba construida para. Entonces, sí, de verdad, ese nivel era una Sí, industria. otro nivel de producción. O la que se hizo y acá en temáticamente Pampa Ilusión, que también. representaba a James. También, Anderson. sí. Entonces, Sí, no, y los eso. temas también eran mucho más atractivos, más interesantes. Más interesante, claro, Sí. uno hasta aprendía un poco. Sí. Por cultura supuesto, totalmente, era de todo nuestro, lo que era el era norte, el nuestro sur, país, nuestro nuestro país. Ajá, La sí. fiera, imagínate, eso que hicieron en Dalcahue, o sea, maravilloso todo eso. Sí, Aparte ahora ya uno eso ya tenía no existe. mucho la oportunidad de viajar, entonces uno así iba conociendo el norte, el centro y el Ajá. sur del país a través de las novelas. Michael pregunta, ¿qué buscas tú o qué te gustaría que la gente, o qué crees que la gente va a sentir o va a reflexionar al ver F? Mira, a mí lo que me interesa en el teatro, que es un espacio en donde yo como actor puedo tomar también decisiones, es decir, la obra se monta en función de mi concepción respecto a algunos temas y la dirección también eso es importante porque puedo conducir esos temas desde la puesta en escena, desde una visión personal, cosa que no puedo hacer cuando me convocan a trabajar en un proyecto como actor. Claro, porque Eso- te mandan, sí, te hay pasan un el guión, libreto y hay tú una ya tienes que dirección hacerlo, y uno es claro. un instrumento más. Entonces, en ese sentido, el teatro me permite poder abordar ciertas temáticas que son más íntimas, más personales, que me interesan mucho más. Entonces, se van a encontrar con un texto de una crudeza, pero al mismo tiempo de un humor que está allí, presente ¿Pero un constantemente. humor tipo sátira? Eh, ¿O no llegamos a ese nivel? Porque comedia claramente no es, pero, no, no es una comedia, pero es sí un podría drama, ser una sátira. pero tiene al esos ser cruda. tintes. Sí, tal vez, tal vez. Mira, más que poder definirla dentro de un género ¿Ya? propiamente tal, a mí no me interesó nunca poder decir, ok, voy a hacer un drama, voy a hacer una comedia. Hay cosas que a mí me parecen muy, digámoslo así, me divierten mucho, lo puedo disfrutar, verlo y reírme, pero me doy cuenta que me estoy riendo de cosas que son muy terribles al mismo tiempo. Y es por cómo está expuesto ese tema. ¿O no? O sea, Tiene que ver la con pu- el... en tiene la que ver puesta con- en escena sí. y el cómo Sí, tiene que ver con tú el de- entregas con el dispositivo, porque ¿no? ese es el arte escénica, Sí. cómo pone el dispositivo Sí. tú a disposición del público. ¿no? Así es. No está tan lejos de la vida real, de todas maneras. A veces uno se ríe como de las desgracias, por A ver, decirlo Ajá. así. Claramente la vida poder- real supera la ficción muchas veces. Siempre. Entonces, siempre. Oye, Siempre. me dice, si te acomodas sentarte un poquito, porque me escriben ahí porque dicen, es actor y ¿por qué no muestra su rostro? Porque con el gorro hace el efecto. Porque, mira, te voy a contar de- algo. Tengo en mi pelo, ¿Ya? en mi pelo tengo un pelo que no quiero tener porque estoy trabajando y tengo un corte que no me gusta. Entonces, Ah, pero sí, qué vanidoso. Pero es parte, No, no, parte no. de tu... No, es para más nada, vanidoso de que hecho- nosotros dos Es parte de tu juntos. personaje quizás, po, de por hecho eso tengo me un corte de gusta. pelo durante muchos meses que tengo que seguir usando y no es por mi trabajo, entonces no lo puedo Qué cortar. mira. difícil, qué Oye, pero qué difícil. interesante. Y no me gusta, muchas veces tengo que mantener un corte de pelo que no me gusta por el trabajo. Bueno, a ver. Es igual hay- que el físico, pues en el físico a veces hay actores si que vas a hacer algún, no tienen sé, que bajar de personaje, tienes peso. que bajar, tienes que subir. Yo estoy subiendo de Oh. peso, esperando que me contraten. Está esperando el del helado, claro. hombre con panza. No llegan las ofertas todavía. Estaba Sí. postulando para viejito pascuero. Estaba postulando, pero no me alcanzó ni la barba ni la barba. Sí, no, eso es en realidad porque uso yo aquí el pelo. Oh, de hecho, entonces de hecho, habitualmente no es tu look. No, de hecho el pelo me lo Ah, cortaron ya. de una forma. Estaba grabando una película hace unos meses, me lo cortaron. ¿Ya? No voy a decir quién, pero bueno. ¿No? Y además que está fuera de Chile, así que no importa. Ah, ya. Pero me lo cortaron de una forma en que no debieron. Pucha, Sí. oye, mira, espera, déjame ver si no me pone. Ya, bueno, estábamos hablando de eso. ¿Qué edades recomienda que sea bueno asistir? Bueno, ahora con el acceso que los chicos tienen a internet, en verdad esta obra... Bueno, claro. No es pero, nada. pero digamos para... Yo creo que pero para que 10 estés- años es, porque es muy comprensible, pero es muy para que- fácil de ya, acceder. es que a eso quería De decir. hecho, mi hija, que tiene de años, es parte de ese proceso creativo de alguna manera, porque me acompañaba a los ensayos los y me ensayos. hizo la asistencia, entonces tengo criterio como para que una niñita Oye, Michael, esté. pero ¿no? esta- Entonces, de 10 años para arriba a mí me parece Ya, prudente si ya. va acompañado de un adulto. Sí, por supuesto. Sí. por supuesto, Pero sí. esta obra tiene una carga emocional, así por ejemplo, si yo
no tengo papás, por decirte así. ¿Ya? Y tú llegas ahí, tiene una carga emocional donde, no sé, por ¿Te puedes ver padre afectada? ausente, te puedes ver afectado. Bueno, ¿Sí? yo lo único que te puedo decir que en las funciones que tuvimos la gente lloraba. Ah, perfecto. Porque Y también se solamente reía quizás. Sí, pero la gente se conmovía bastante y eso a mí es lo que me agradaba, es que es lo que yo esperaba finalmente, conmover y remecerlo y entrar en espacios más íntimos. Empezaron a aflorar en esos conversatorios, porque hacíamos conversatorios después de estas funciones, empezaban a aflorar esos espacios más íntimos y la gente podía, ¿no?, desvelar Claro, su expresar, intimidad. claro, me parece Sí, súper es bien bonito después eso hacer un también, lo que se genera conversatorio. después de la función, una Sí. conversación. Sí. Oye, te quiero invitar, Michael, bueno, en realidad te quiero que tú nos invites ahora, es como el tip, ya lo dijimos en Estación del Cerro, los horarios, los días de estas espectaculares Ya, funciones que se súper. vienen Ya, pues, para ir cerrando y agradecerte. Por supuesto, lo mismo que le dijimos recién a Javiera de Farmacia, el que hayas tú también podido posponer la hora, Ah, postergar no. y dado que el ¿Y el tema Instagram técnico dónde fue podemos conseguir las sí, entradas? pues, eso Todo. es muy Ya. importante. Bueno. Todos los datitos ahí, esa es su cámara. Ya, quiero invitarlos para este sábado y domingo, sábado 8, domingo 9, a las 8:30 de la noche. Son únicas 2 funciones. Esto queda en Centeno 635. Se llama Centro Cultural Estación Fotógrafos del Cerro. Sí, disculpa la interrupción, es Avenida Rendich, Ajá. antes, si usted viene desde el sur, antes de la cancha oriente. Si viene desde el norte, obviamente pasado la bencinera, La bencinera. y la cancha oriente. Ajá. Es cuando ya está pasando, ya cuando ya pasa el ferrocarril y están las casas, uno de esos pasajes es el pasaje Centeno y esta estación. Sí, Fotógrafos del Cerro. Entonces, Sí, la información va a Sí. estar ahí también adjunta al, Ahí está, al mira. Estamos bien, qué Instagram rápido, de ahí está. Estación Fotógrafo del Cerro, de Cerros, o también a mi Instagram, que bueno, no sé si También hablan damos el allí. tuyo personal, bueno, ahí. díganos nomás tu Instagram. ¿Cuál es su Sí, Instagram? yo- Michael Silva Díaz. Ya. Sí. De hecho, Si así, quieren hacerme las consultas a así mí, nos comunicamos sí, por el personal también, contigo, sí. En ese Dale. sentido. Entonces, ¿Y el valor eso, de la entrada lo podemos decir? 7. Ah, Sí, está súper es súper bien. accesible. Sí, Sí. súper Está- accesible. Sí. No hay por ese precio, o sea, de hecho, ¿cuánto vale la entrada al cine? ¿Como 5.000? Como 7, 6, Más las dependiendo del día. palomitas, No, o más sea, todo, una, no, y o con una sea, bebida se rayan 10 lucas al tiro. Eso te sale mucho, Sí, de ya. verdad. Oye, esa fue la entrevista con Michael Silva Díaz, actor interesante. Me gusta mucho, mucho, nos agrada en este programa. Por algo nos llamamos Somos Antofagasta. Cuando un antofagastino, nacido, criado o que por opción adopte esta tierra, le vaya bien, pero siempre esté volviendo. Le vaya bien, pero siempre sea un aporte para la ciudad y sobre todo en lo cultural. Así que muchas gracias, A Michael. ustedes. Nos vamos a la pausa comercial y ya venimos con Somos. Antofagasta, continuamos.